Filipenses capítulo 2. Abra por favor su Biblia ahí en Filipenses capítulo 2. Y la Biblia me dice, me gusta la versión antigua que dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente para poderlo captar de una manera más clara. Y la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto es difícil, lo que pide el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses es un poco difícil también para nosotros, porque hablar de carácter es hablar de características, y las características de Cristo son inigualables. En el sentido de amar a los enemigos, el sentido de extender la mano al necesitado, en el sentido de ir contra la corriente. El carácter de Cristo fue muy diferente al nuestro, que lo heredamos de una forma pecaminosa. Dice la Biblia que recibimos una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, la palabra nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Versículo 6 dice que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Versículo 8: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y aquí está el punto central. Y dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa cruz que nosotros tenemos tan hermosa, pero en ese momento era la escena más cruel que pudiese contemplarse. Pero más aún, al entender que quien está siendo crucificado es un justo, que dejó su lugar de divino, dejó todo lo que tenía, y dice la Biblia, se hizo hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero esto no termina ahí. Muchas veces vemos la escena cortada, ¿no? Y vemos cómo Jesús murió y podemos llorar porque Jesús murió. Pero Jesús no murió, fue puesto en un sepulcro. Y cuando el enemigo estaba haciendo su fiesta de celebración, mientras él bailaba y danzaba junto a los demonios que habían ganado la victoria, Cristo descendió, dice la Biblia, hasta lo más bajo. Y ahí predicó a todos aquellos encadenados, a todos aquellos, y le pidió, reclamó las llaves que iba a entregarle a la iglesia. Y la Biblia dice que al tercer día resucitó. Aquellas mujeres fueron temprano a buscar a Cristo, como se solía hacer con los difuntos, para poner ungüentos, especies aromáticas. Pero cuando llegaron, encontraron la piedra removida. Y unos personajes celestiales, dice la Escritura, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Entonces la cruz nos da la referencia de un acto celestial, pero también un acto cruel, lo cual nos lleva también a nosotros a meditar qué amor tan grande de parte de Dios, para enviar a su único hijo para que muriese en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. ¿Qué sucedió después de eso? Dice: por lo tanto el Padre, Dios, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Este es el resultado de la cruz, la resurrección de Cristo, la victoria, para que ante el nombre de Jesús, el que fue crucificado entre dos ladrones, el que fue abofeteado, escupido, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra, él fue hasta el mismo infierno. Y ahí la Biblia dice que le predicó a los encarcelados, pero también reclamó las llaves, la cual entregó a su iglesia posteriormente. Dice: y esto lo hizo el Señor
Porque el nombre de Jesús Todopoderoso, dice, el nombre de Jesús, ante él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare o confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La cruz era el castigo más cruel. Los romanos se especializaron en este castigo. Desde el tiempo de Sennacherib en el Antiguo Testamento encontramos cómo, la historia cuenta cómo este rey ya utilizaba este método de castigo. Pero los romanos lo perfeccionaron en el sentido de castigar. La cruz y el evento que sucedió en ese monte llamado de la calavera, ¿sabe lo que hizo? Nos dejó mensajes los cuales nosotros debemos entender en este tiempo, pero también nos deja la muestra de una gran victoria, de aquel que parecía que había sido vencido, se levanta victorioso y le da la victoria a la iglesia. La cruz de Cristo marcó la historia. Ahora vemos el tiempo como antes de Cristo y después de Cristo. Hay muchos métodos en esta vida que te pueden ayudar y que te ofrece el mundo para aliviar los síntomas de la culpa a través de la meditación, de la consejería, de aprender y pensar positivamente, y te dan paliativos. Sin embargo, en la cruz de Cristo se encuentra la solución, porque la cruz de Cristo, el acto de Cristo, no solamente mejora los síntomas, sino que elimina la causa de esos síntomas. Esto nos da una victoria a través de la cruz. La cruz marcó la historia, y hoy, después de más de 2000 años, seguimos hablando del evento en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe una cosa? La cruz de Cristo, el que Cristo padeciese de esa manera, fue anunciado desde mucho tiempo atrás. La Escritura nos cuenta una historia de un acontecimiento en el desierto, donde hubo muerte porque habían murmurado, habían hecho mal contra Dios, y llegó una plaga de serpientes entre el pueblo y muchos murieron. Pero el Señor le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta en alto, y cuando alguien sea mordido por la serpiente y levante su mirada para ver esa asta, esa víbora, esa serpiente en esa asta, ahí ese sanará, no morirá. Y leemos esa historia, a veces ni la entendemos, pero la Biblia me la menciona en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y dice que de la misma manera, Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el enemigo traía para mal, planeó para mal, el Señor lo está utilizando para bien, porque así dice: así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo vea crea en él y sea salvo. Así que la crucifixión buscaba exponer y humillar la persona de Cristo. Era una muerte reservada para los peores malhechores y enemigos, para dejar claro, las autoridades querían dejar muy claro en este castigo que nadie debía repetir el delito del que está siendo crucificado. En algunos casos, lo que hacían los soldados para acelerar la muerte de los crucificados era golpear las rodillas y quebrar las piernas para que muriesen. De esta manera los condenados no podían levantarse para respirar. Pero fíjese lo que dice el relato bíblico acerca de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al relato bíblico, los soldados romanos no llevaron a cabo esta práctica en la persona de Cristo, porque cuando llegaron con él, la Escritura dice que ya el Señor había muerto. Por lo tanto, no le quebraron las piernas. Pero esto lo podemos ver y leer como pasarlo muy rápido, pero es una
esto comprueba lo que un salmista dijo. En el Salmo 34, versículo 20, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En uno de los salmos mesiánicos, que es el 34, el salmista dice que Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Pero si nos vamos mucho más atrás, cuando se llevó a cabo la primera cena de Pascua, cuando el Señor dio la instrucción, dice la Escritura que la instrucción era que se tomaba un cordero limpio, un cordero el cual se preparaba para la familia y se debía de comer de cierta forma. Pero una de las cosas que deja muy claro, el Señor dice: ningún hueso debe ser quebrado de ese animalito. Ya nos estaban dando un cuadro de lo que sucedería en el Calvario, pero en el Calvario se confirma lo que los profetas incluso hablaron, y aquellas escrituras en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 19, 35: entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte, así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús, y cuando llegaron con Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Fíjate, y ha muerto porque el castigo ha sido severo. Como hombre sufrió, fue flagelado. El flagelo es una especie de látigo con trozos de metal, huesos afilados como cuchillos. Por esto había perdido el Señor mucha sangre. De hecho, había quienes, incluso había presos que morían antes de llegar a la cruz en la flagelación. Morir físicamente en la cruz era una muerte horrenda, que la escena obligaba a aquellos que se presentaban a voltear el rostro y no verlo. Sin embargo, si nosotros ahora observamos esa imagen de Cristo en el Calvario, ya no nos causó ese sentir de dolor, o que no quisiésemos verlo, como cuando tenemos una escena muy fuerte y no queremos verlo. Sin embargo, siendo una escena tan fuerte, nosotros vemos este acto por lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz, y de esta manera entender que Él sufrió ahí. Cristo sufrió en la cruz por tus culpas y mis culpas, poniendo nuestra culpa sobre Él, y de esta manera transferir su justicia, como nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Esto pasó en la cruz. Mis amados hermanos, amigos, no quiero solamente abundar en lo que sufrió y el sufrimiento que significa la cruz. La cruz nos ha dado muchas cosas más. La cruz nos ha enseñado muchas lecciones más. Incluso el Señor Jesucristo habló de la cruz, y Él nos invita a que nosotros también tomemos nuestra cruz. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor está hablando también. Como creyentes nosotros debemos tomar nuestra cruz. Ciertamente Cristo murió esa horrenda muerte en la cruz del Calvario, pero nos está hablando ahora de una manera simbólica, figurada, metafórica, como usted lo quiera ver, para que nosotros también tomemos nuestra cruz, porque la cruz no solamente fue sufrimiento, la cruz también es gloria, la cruz también es victoria, la cruz también es santidad, la cruz es apartados también. Y cuando el Señor dice a sus discípulos: ustedes necesitan tomarla, esa palabra también es para cada uno de nosotros. Porque muchas veces deseamos de Cristo todos los beneficios. Deseamos que Cristo esté con nosotros cuando necesitamos sanidad. Deseamos que Cristo esté con nosotros en nuestros problemas económicos. Pero cuando Él nos dice: toma tu cruz, ahí ya nos queremos ausentar de su presencia. Mateo capítulo 16 24 nos dice:
que el que quiera, dice, si alguno, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un versículo donde dice aún más entendible, tome su cruz cada día. No nada más el martes y el domingo, sino que cada día, tome su cruz cada día y sígame. La versión diferente de este versículo dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. La cruz habla también de renuncia a las cosas que ama nuestra naturaleza pecaminosa para poder seguir a Jesús. Es sacrificio de cosas que antes me encantaban, hoy ya no me encantan, y a lo mejor me encantan, pero tengo que negármelo porque la cruz de Cristo me indica que debo tener sacrificio. Es un compromiso, el seguir a Cristo es un compromiso, el tomar la cruz. Cuando el Señor me dice toma tu cruz, me está diciendo toma compromiso conmigo. Yo decido si soy solo simpatizante o quiero ser discípulo. Se dice como en el ergot ministerial, los pastores dicen, bueno, tenemos en la iglesia miembros activos y simpatizantes. Y a veces se clasifica la congregación, pero el Señor Jesucristo está pidiendo que seamos sus discípulos, sus seguidores, los que aprendemos de Él, los que recibimos la enseñanza del Señor. Entonces, ¿soy discípulo o soy simpatizante? Ser discípulo es saber y también ser enseñado, ser formado, moldeado, recibir la enseñanza del Maestro. Y cuando recibimos a Cristo, aceptamos llevar esa cruz. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo y están cargando esa cruz? En el sentido figurado, el cual dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces tome su cruz y sígame. Y fíjate, cuando el Señor nos entrega la cruz, nos los entrega con el kit necesario. De hecho, cuando Cristo fue crucificado, necesitaban varias cosas. Lo que encontramos en el Calvario es una cruz de madera, una pesada cruz, también unos clavos y un martillo. También encontramos un látigo, un letrero que decía, este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Una lanza, una corona de espinas, una esponja con vinagre y 2 dados. Eso fue lo que había en la cruz. Y el Señor nos dice, tome su cruz, pero también nuestra cruz trae su kit. Y muchas veces queremos solamente la gloria de la cruz, pero los compromisos, aleluya, esos no tanto. Y dije, hoy a lo mejor no va a haber muchos amenes en alguna parte de la predicación, pero hay reflexión, y eso también es muy bueno. El no tomar la cruz, porque alguien puede decir, bueno, yo no quiero tomar la cruz, es difícil, ser cristiano es una de las situaciones más difíciles. ¿Qué van a decir mis compadres? ¿Qué va a decir mi familia? Hemos practicado la religión familiar desde mi abuelo o mi tatarabuelo, y ¿cómo yo me voy a salir? Bueno, no tomo la cruz de Cristo. Pero ¿sabes lo que significa no tomarla? No tomar la cruz, el no tomarla te aleja de las bendiciones de Dios y te aleja de Él. Dice Mateo 10:38 en la Nueva Traducción Viviente, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres. ¿Sí se lee ahí? ¿Sí se ve claramente? Estoy en Mateo capítulo 10 versículo 38. Dice, si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Esto lo dijo la palabra, lo dijo el Señor, ¿verdad? No lo estoy inventando, ni lo bajé de Google ni de ningún lado. Es la palabra de Dios, Mateo 10:38. Y el versículo anterior, el Señor nos decía, toma tu cruz y sígueme. Pero si no quieres tomar la cruz, entonces si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Más claro que el agua. Oramos y nos vamos.
Porque no es fácil tomar la cruz de Cristo. Es más, hay muchas canciones que hablan acerca de la cruz y son muy bonitas, tienen mucha verdad, mucha teología también, pero hay una que muchos conocemos, que llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Yo sé que sí la saben, pero ya no quieren apoyarme. Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, dicen algunos, pero ¿sabe qué? Llevar la cruz de Cristo también es bendición. Llevar la cruz de Cristo también es victoria, es tener la bendición del Señor. Y muchas veces, mi hermano, como creyentes o como pastores o como ministros, tenemos que ayudar a las personas para que decidan tomar su cruz de una manera voluntaria. Y si no, hay que obligarlos. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, fíjate lo que dice la palabra: algunos serán obligados, pero serán bendecidos también. Mateo capítulo 27 versículo 32 dice que el Señor Jesús iba llevando su cruz y ya no podía más, iba cansado, iba herido, iba golpeado. Y en el camino, dice, se encontraron un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simón. Se llamaba Simón, quien era de Cirene, y los soldados hicieron algo con él. ¿Qué hicieron? Lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Alabanzas al Cordero. Vamos a formar una columna armada aquí de soldados. A veces pienso que sería bueno tener un pelotón de soldados aquí en la iglesia para que obliguen a algunos Simones a tomar la cruz, de la cual se glorían a veces, de la cual dicen, yo, pero no, a veces la cruz no la llevan. Ahí es donde entran los orchos, los soldados. A ver tú, venga para acá. ¿Cómo que se anda gloriando del evangelio de la cruz de Cristo, pero no la lleva? Órale, tómala y ándele. Es lo que hicieron con Simón de Cirene. Es lo que hacemos a veces con nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos a veces no quieren venir a la iglesia. Un muchacho le dijo, oye mamá, yo no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas. Le dijo, no, pues sí vas a ir. No, es que no tengo ganas, no tengo ganas. Bueno, va a ser la primera vez que vas a ir a la iglesia sin ganas, pero vas a ir. Y muchas veces la cruz de Cristo se deja ahí a un lado. Bueno, la policía va a andar alerta para que no se deje la cruz abandonada. Unos 2 chicotazos, un macanazo y cargue su cruz, porque llevar la cruz de Cristo es una bendición. Llevar la cruz de Cristo significa que soy su discípulo, que voy siguiéndolo a Él. Entonces, que no haya ningún motivo para dejar esa cruz abandonada. A veces como pastores debemos hacerlo, darle 1, 2, 3 jaloncitos de oreja al creyente, al Simón, para que, órale, tome su cruz. O ya no quiere ser creyente y él dice, no, pues Simón. Y le entra nuevamente al camino de la disciplina en cuanto a la fidelidad a Cristo. Y como padres, como decía hace un rato, debemos de hacer eso con nuestra descendencia, con nuestros hijos. Una esposa que le dice a su Simón que tiene que tomar la cruz. Un esposo que le dice a su Simona que tome la cruz. Pero es necesario ayudarnos mutuamente, porque a veces sí se necesita que alguien nos dé un empujoncito para que volvamos a tomar esa cruz. La cruz nos trae, fíjese, es motivo de gloria para nosotros. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 6, 14: pero lejos esté de mí gloriarme de lo que soy, de lo que hago, de lo que tengo. Lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es gloria, la cruz es deleite, la cruz no es sufrimiento nada más. La cruz no es nada más, otra vez tengo que sufrirle aquí. No, la cruz también es la gloria manifiesta de Dios. El apóstol decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí encuentro 3 cosas interesantes que nos gloriemos de la cruz. Pero ¿qué hizo la cruz? La cruz hizo en mí que el mundo, dice, el mundo ha sido crucificado para mí, pero yo también para el mundo. O sea, estoy muerto para el mundo y el mundo no me importa.
gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, puedo hacerlo. Pero también el mundo debe ser crucificado para mí. Es decir, lo siento mundo, ya no te amo como antes te amaba. Lo siento mundo, no vino mundo, tenemos un nuevo creyente que se llama Raimundo y le decimos mundo. Entonces, para no caer en ese error. Pero lo siento mundo, ya no te amo como antes te amaba. La cruz entonces nos acerca a Cristo y nos aleja del mundo. Con un amén me gozo. Porque la cruz es gloria. La cruz sí es sacrificio. La cruz sí es beneficio también. Pero la cruz también es compromiso. Y me lleva a que el mundo esté crucificado para mí, que yo esté crucificado para el mundo. Es el resultado del Calvario, es el resultado de la cruz. Ya no soy el mismo de antes. Y yo, para el mundo, quienes decían, a veces quienes digan que son tus amigos, ya no te van a procurar quizá. Mis amigos ya no me van a procurar. Porque para ellos soy un aburrido, porque he sido crucificado ya para el mundo. El mundo ha sido crucificado para mí. Ya no fumo, ya no tomo, ya no digo los chistes de Pepito de antes. Soy bien aburrido, porque el mundo ha sido muerto y yo soy muerto para el mundo por la cruz de Cristo. Alabanzas al Cordero. Me estoy gozando, de veras, aunque usted no quiera. Para el mundo ya no existimos, mis hermanos. De hecho, no somos de este mundo. No somos. Somos pasajeros en este viaje. Estamos de paso en esta tierra. Nuestra morada está en los cielos. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. No nos ama porque no amó a Él. Pero nosotros sabemos que este mundo no es nuestro destino final. Sabemos que vamos de paso, que somos solamente, la Escritura dice, somos residentes temporales de esta tierra, porque hay una patria celestial para el que toma su cruz y sigue a Cristo y le es fiel y camina en sus preceptos, le ama, lo testifica, lo adora, le canta, porque sabe que tiene un Cristo que sí murió en la cruz del Calvario, pero se levantó al tercer día y nos dio la victoria sobre todas las cosas. Y esto, hermano, nos debe llevar a conectarnos con esa bendición de la cruz. No es solamente un sufrimiento de Cristo que no sirvió para nada. No es solamente un crucifijo que me cuelgo aquí y diga que soy creyente. No, es un compromiso de santidad también, porque el mundo ha muerto y yo estoy muerto para el mundo. Aleluya. Pero ¿sabe qué? La cruz también tiene enemigos. Los religiosos que quieren atar al que la cruz ha libertado. Aquellos que con dogmas de la ley, con dogmas, con asuntos doctrinales, quieren amarrarte otra vez a los viejos rudimentos, cuando en la cruz del Calvario Cristo cumplió el pacto pasado y te lo quieren seguir encasquillando. Esto lo entiendo de la siguiente manera, a través de lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia de los Corintios, capítulo 1, 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura. Pero antes de esto, en el versículo que quiero compartirle respecto a los enemigos de la cruz, es lo siguiente, está en Filipenses capítulo 3 versículo 18. Dice: porque por ahí andan muchos. No está Luis aquí, sino decía nombres. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18. Si se lo dejo nada más así, usted solamente capta esto. Por ahí hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de aquellos judaizantes que llegaban a las iglesias después de que era predicado el evangelio y la gente creía, eran bautizados por el Espíritu Santo y se convertían a Cristo, estaban fervientes. Pero luego llegaban los judaizantes. ¿Quiénes eran estos? Los religiosos que venían a decir: si ustedes no se circuncidan, ustedes no son salvos. Si ustedes no cumplen la ley, no guardan el sábado, y todas estas cosas querían ponerlo sobre ellos. Y el apóstol Pablo llamó a ellos los enemigos de la cruz.
La cruz nos trajo libertad, pero habrá quienes te querrán atar espiritualmente, hablando bíblicamente. No, es que eso no se hace. Mira, la Biblia dice: hágase todo decentemente y con orden. Y te quieren dar una nueva doctrina. La cruz te liberó, la cruz nos dio libertad. Por lo tanto, no dejemos que los enemigos de la cruz nos roben las bendiciones que la cruz ya nos ha dado. La cruz y su mensaje para algunos es locura también. Tiene enemigos, pero otros piensan: no, esto está loco. La 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura. Pero ¿para quiénes? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es que poder de Dios. Poder de Dios. El mensaje de la cruz, una versión diferente dice: es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Entonces la cruz tiene tantos beneficios, tiene tantas bendiciones, pero también tiene mensajes. Y estos mensajes nosotros debemos verlos, y que no sean para nosotros locura, sino que sean poder de Dios manifestado en ese madero. La cruz y su mensaje para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cuando tú recibiste a Cristo, el poder de Dios se ha manifestado. En ese Calvario el Señor compró primeramente ese perdón, esa redención, para que tus pecados y mis pecados fueran borrados, perdonados. No son cubiertos como en el antiguo pacto. Los sacrificios se hacían continuamente por el pecado, porque la sangre solamente cubría de esos corderos. Pero el Cordero de Dios, Él no cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y ahí en la cruz el Señor nos dio la bendición del perdón a través de su sacrificio. La cruz para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cristo, mis amados hermanos, murió en el Calvario porque nos amó. Pero el Padre, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo, a Cristo Jesús, para que muriese en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es amor y nos brinda la oportunidad, si es la segunda, la tercera o la cuarta oportunidad. El Padre no quiere que nadie del mundo perezca. La Escritura dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo, siempre habrá oportunidad para el pecador. Siempre habrá oportunidad para aquel que necesita ser perdonado. Dios no solo se complace en condenar, perdona pecados y da una segunda, tercera o cuarta oportunidad, nada más que tampoco se vuelva deporte. Aún estando clavado en la cruz, Cristo Jesús abrió ese compás de gracia para los perdidos. La Biblia dice que fue crucificado en medio de dos ladrones. Y la Escritura me dice, en el contexto del Evangelio de Lucas capítulo 23, que llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Y cuando llegaron a un lugar donde iban a ser crucificados, lo clavaron en la cruz, y los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y fíjate, aquí está sucediendo. Si tú quieres leer todo este capítulo de Lucas capítulo 23, vas a ver todo lo que sucedió con Cristo y en el Calvario. Fíjate, cuando estos muchachos fueron puestos ahí, sucedieron varias cosas. Jesús dijo a los que hicieron todo aquello contra él y contra estos muchachos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados, dice la historia, que sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es verdad. Es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él
al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Pero el versículo 39 me da la historia que quiero que le pongamos atención. Uno de los criminales colgado junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo, un hombre justo. Luego dijo Jesús, el hombre le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús ahí muestra el compás de gracia y misericordia, de perdón. Jesús, yo me imagino que voltea a verlo y le dice: yo te digo hoy, de cierto, la antigua versión dice: de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había oportunidad para los dos, pero solamente uno aprovechó el compás de gracia en el Calvario. Y el que la aprovechó dijo: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y el Señor compasivo, el Cristo compasivo, le dijo: hoy llegó la salvación. Así como le dijo a Zaqueo: la salvación hoy ha llegado a esta casa. La salvación ha llegado a este malhechor. Pero es un hombre tan malo, y ¿sabes qué? Ahí fue salvo. Fue salvo. El Señor no le dijo: mira, ciertamente tengo fe que vas a ser salvo, pero te vas a bajar de la cruz y te vas a ir a la iglesia fulana de tal, te vas a ser miembro ahí y vas a cumplir con todo lo necesario como un creyente para poder estar conmigo en el paraíso. Él le dijo: no, de cierto, te aseguro, estoy seguro que hoy te lo aseguro, estarás conmigo, serás salvo, estarás conmigo en el paraíso. Se dice que alguien llegó al cielo, esto es una fábula. Alguien llegó al cielo y se encontró con este ladrón que fue perdonado por Jesús allá en el cielo, y platicaron, se hicieron amigos, y uno al otro le testificaba lo que había hecho en la tierra. Y uno de ellos era un creyente que estuvo en la iglesia, que recibió a Cristo, se bautizó, fue a un encuentro, fue a congresos, tomó discipulados, tuvo grupos de hogar y anduvo evangelizando y haciendo muchas cosas en la iglesia. Y le dijo: yo por eso estoy aquí, gracias a mi fidelidad y al amor de Dios. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cuántos discipulados tuviste? Él dijo: no, yo no tuve ni uno. Yo no fuiste a evangelizar a las colonias, a los barrios, no, yo no fui, nunca fui. ¿Qué es evangelizar? No, ni sabía. ¿Cuántos discipulados tomaste? ¿Tomaste el nivel 1, 2 y 3? No, ¿qué es eso? Y él dijo: es que yo me convertí hoy, y al siguiente momento ya estaba yo en el paraíso. Y él dijo: ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? ¿Verdad? Yo tuve que tomar todos esos discipulados, bautizarme en agua y todo eso. Eso es importante, todo eso es importante. Pero cuando el Señor abre ese compás de gracia, cuando el Señor le dice: ciertamente te digo, tú estarás en el paraíso conmigo, sin necesidad a veces de tanta dogma, porque en el Calvario se manifestó la gracia de Dios en su más alto esplendor. Y Él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay tiempo de gracia, hay esperanzas para el pecador. Actualmente la cruz nos deja el mensaje de gracia, y tenemos que aprovechar, ya sea hablar, pero también, si es necesario, aprovechar ese momento en el cual el Señor está diciendo: hay oportunidad para que entren al paraíso.
Y como la escritura decía en los versículos del Evangelio de Juan, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz hay látigos, hay flagelación, hay sangre, hay castigo, pero también hay gracia. El panorama ya no será tan cruel como lo presenta Mel Gibson, ¿no? El panorama no será tan horrendo, sino ahora tú verás al Jesús que fue clavado en ese madero, en esa cruz, pero no se quedó ahí, sino que por amor padeció todo ese sufrimiento, pero tuvo la victoria mayor a través de su resurrección. Y todos los beneficios de la cruz están a disposición de cada uno de nosotros. En este tiempo han pasado más de 2000 años de este acontecimiento, pero en este siglo, en este tiempo, en este año, la cruz sigue teniendo el mismo efecto de aquel momento, donde el Cordero sin mancha y sin contaminación fue puesto en ese madero. El Evangelio cuenta la historia y el apóstol Pedro dice: ciertamente nosotros fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Esa naturaleza pecaminosa, dice la Escritura, fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese sacrificio trae salvación, ese sacrificio trae perdón, ese sacrificio provee la oportunidad de la gracia de empezar de nuevo. Soy pecador, sí, el que estaba al lado de él era un pecador, un homicida, un asesino quizá, pero ahí en ese compás de gracia él entró y recibió el beneficio del perdón de sus pecados. Hoy la cruz de Cristo está también abierta para todo aquel que pueda tener la necesidad del perdón y de recibir la gracia que en el Calvario se compró a través de la sangre de Cristo. Yo quisiera en este momento, después de darte estos versículos, la palabra, no tomé información de Google, sino de la palabra de Dios. Versículos de la Biblia los cuales hablan acerca de ese acto que se realizó en el monte de la calavera, en el monte Calvario. Pero ese monte Calvario tuvo una cruz, y esa cruz tuvo un justo que murió por tus pecados y por los míos, para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 3:16 lo expresa: porque de tal manera ama el Señor al mundo, que dio a su Hijo, para que el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos. Y primeramente, si eres un creyente, si sabes que la cruz de Cristo, la sangre derramada del Cordero, ha lavado tus pecados, has sido redimido por ese sacrificio en la cruz, que le des gracias a Dios por la cruz. Gracias por la cruz. En ese monte Calvario, otra melodía dice, estaba una cruz, emblema de afrenta, de dolor, de vergüenza. Pero en esa cruz Jesús fue puesto, pagó por los pecados de todos nosotros, sufrió por los pecados de todos nosotros. Años atrás el profeta Isaías dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente él fue azotado, herido. Lo tuvimos, dice, fue menospreciado. Pero también expresa el profeta, dice, sin hermosura, lo vimos, pero su parecer no era grato. Todo lo que sufrió fue por amor a cada uno de nosotros. Y Padre, por ello te damos gracias, porque el sacrificio en la cruz me tiene hoy gozando
de la bendición, de la gracia, de la bendición del perdón de mis pecados, de la bendición de la paz, que al acostarme, Señor, al recostar mi cabeza en la almohada, no pierdo el sueño, no sufro pensamientos de temor, gracias al sacrificio en la cruz que me trajo vida, perdón y paz. Y hoy, Señor, solamente queremos decirte gracias por esa cruz. Nos redimiste y nos libraste de la paga del pecado, que era la muerte. En el nombre de Jesús, ahora en este momento, Padre, yo hablo y oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos y aquella persona que hoy necesite, Señor, entender el sacrificio de la cruz para tener todos los beneficios que ahí se adquirieron a alto precio, Señor, pueda abrirse los ojos de su entendimiento y poder entender qué importante es reconocer ese sacrificio, pero qué importante es atender el llamado del que fue sacrificado ahí y que se levantó triunfante de la muerte, Cristo Jesús. Él dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y también dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa invitación es la misma que yo te quiero hoy repetir. Si acaso no conoces a Cristo, si no le has entregado tu vida a Él, si has vivido lejos de su presencia, si solamente eres simpatizante, si solamente eres alguien que sabe muy poco acerca de Jesús, hoy quiero decirte: Él te ama tanto, tanto que murió en esa cruz, pero para que tú un día hagas la decisión de aceptarle como Señor y Salvador. Y si tú no le conoces y quisieras hacerlo en esta noche, abrirle tu corazón a Él, a mí me encantaría orar contigo.